Señor, te doy gracias por otra vez por este grupo de alabanza, Señor, que han sido y siguen siendo, Señor, de gran bendición. De que otra vez, como tú sabes, ellos ni siquiera saben el lenguaje y te quieren adorar, te quieren servir. Y Señor, te doy gracias por ellos otra vez más. Y como vamos a ver en este estudio esta tarde, Señor, de que no busquen la gloria del hombre, que no busquen que tomen el crédito, que ser reconocidos y nada de eso, Señor. Que más bien que ellos busquen tu gloria, que ellos busquen que tú les digas, bien hecho, que te busquen a ti, Señor, de todo corazón. Te pido que transformes sus corazones, sus mentes, que los moldees más a tu imagen para que ellos puedan, Señor, servirte de todo corazón. Y qué bendición ha sido, Señor, ver a estos muchachos, estos jóvenes, Señor, que se esmeran el servirte y no le importa el lenguaje. Qué bendición. Te pido, Señor, que los bendigas de una manera especial. Señor, te pongo también en este tiempo en tus manos. Vamos a estudiar tu palabra. Que seas tú, Señor, que nos hable a través de tu palabra. Que me hagas a mí a un lado. Yo no importa, Señor. Hazme a un lado y simplemente habla a tu pueblo, habla a tu gente. Ya sea la gente que está aquí presente o la gente que va a escuchar en línea. El punto, Señor, es que seas glorificado. Eso es lo único que queremos, Señor. Es que seas glorificado. Ponemos el tiempo en tus manos, que seas tú que nos hable a través de tu palabra, que sea tu espíritu, que toque nuestras mentes y transforme nuestros corazones. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la conclusión del capítulo 5 y qué bendición ha sido. Un pequeño resumen del capítulo 5, si se acuerdan de que todo esto empezó cuando Jesús sanó a un hombre que no podía caminar. Lo sanó en el día de reposo y eso fue lo que agarró la atención de los líderes judíos. Dijeron, este hombre está haciendo obras, está haciendo trabajo en el día de reposo. Entonces agarró la atención de ellos y después cuando llegaron a platicar entre ellos Jesús y los judíos, él dijo, mi Padre. Y como dice, y de la manera que ellos lo entendieron perfectamente, lo entendieron de que Jesús se estaba poniendo al mismo nivel, igual que al Padre. Y para ellos era blasfemia. Y otra vez todo comenzó porque Jesús sanó en el día de reposo y después dijo, mi Padre, hablando de Dios, haciéndose igual. Y después de ahí en adelante del versículo 19 es cuando empieza Jesús a hablar con los judíos, con los líderes. Les empieza a decir, quién es Él. Y un pequeño resumen de las 2 semanas anteriores. Estudiamos y vimos de la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Y también vimos el juicio, que todo juicio se le ha entregado al Hijo. Y como les había dicho, el punto de todo, yo lo veo así, el punto de todo el capítulo, lo encontramos en el versículo 23, que dice que todos honren al Hijo como al Padre. También vimos las 2 resurrecciones, la primera resurrección a la vida eterna y la segunda resurrección a la condenación eterna. Es lo que vimos también. También hemos visto la relación eterna que tiene el Padre y el Hijo. Una relación incomparable. Y la semana pasada estudiamos y vimos los testigos, no los testigos de Jehová, los testigos de Jesús.
Vimos Juan el Bautista, el Espíritu Santo, las obras de Jesús. Y como les había dicho, en mi opinión y yo como veo esto, el testigo más importante de todos es el Padre, que ha estado ahí desde el principio, de antes que empezara el mundo, antes que fuera creado, antes de que el tiempo empezara. Él ha sido testigo de Jesús. Y también se acuerdan que vimos que nosotros también somos testigos por el Espíritu Santo. De la misma manera de que el testigo que Juan el Bautista da es válido, es porque el Espíritu Santo moraba en él desde el vientre de su madre. Y de la misma manera nuestro testimonio es válido porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y otra vez, esta tarde llegamos a la conclusión del capítulo 5. Y vamos a ver aún más testigos. Y de hecho le he puesto, si se acuerdan, la semana pasada el tema era testigos. Y ahora vamos a ver aún más testigos. Vamos a empezar en el versículo 37 al 47. Y otra vez más, vamos a ver más testigos, obvio. Vamos a ver el Padre, pero también vamos a ver otros dos testigos añadidos que vemos las Escrituras y a Moisés. Entonces, 7 testigos en total, no incluyendo nosotros, porque es la Escritura. Vamos a comenzar en el versículo 37, vamos a leer del 37 al 47 y como siempre vamos a empezar a desmenuzar los versículos, lo que el Señor nos quiere decir. 37 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. El 38 dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él me envió. El 39. Examinas las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El 42 dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiráis. 44 dice, ¿cómo podéis creer cuando recibes gloria los unos de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? El 45, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. El 46 y el 47 dice, porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Eso comienza en el versículo 37, que dice, otra vez más, dice, el Padre me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y otra vez comenzamos con el Padre como testigo. Dice, el Padre que me envió. Y como lo habíamos dicho otra vez, lo voy a decir otra vez, el mayor testigo de Jesús es el Padre. Y ese viene siendo el mismo Dios de los judíos, de los mismos que lo están acusando a Jesús. El mismo Dios testifica de Jesús. Y viene siendo el mayor testigo contra los judíos. Pero como dice Romanos 3,
que todo hombre sea porque que Dios es verdad y que todo hombre sea mentiroso. El Padre fue quien habló en el bautismo de Jesús, ¿sí se acuerdan? Y también en la transfiguración. Ellos no escucharon ninguno de los dos. Vamos a ver en Lucas 3:22. Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y luego en la transfiguración vemos en Lucas capítulo 9, versículos 35 al 36, dice, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Cuando la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Lo triste de todo esto es de que ellos no llegaron a conocer, hablando de los judíos, de los líderes judíos, ellos no llegaron a conocer a Dios de la manera que lo hicieron sus padres, ni de la manera que lo hicieron los discípulos. Sus padres conocieron a Dios, escucharon su voz. Y cuando escuchas la voz de Dios, es imposible seguir siendo la misma persona. En Deuteronomio 4:12 dice, entonces el Señor os ha hablado de en medio del fuego. Oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Estaban tan perdidos en su religión, en sus tradiciones, jactándose que eran hijos de Abraham. Y porque eran hijos de Abraham, automáticamente iban a ser salvos. Y porque seguían las escrituras, iban a ser salvos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero tan perdidos en su religión y en sus tradiciones, que no escucharon la voz de Dios. Los discípulos, otra vez más, vimos en los dos versículos, en el bautismo y la transfiguración, de que ellos escucharon la voz de Dios, del Padre testificando quién era Jesús. Y sus padres también escucharon la voz de Dios. Y se ve pues el impacto que tuvo en ellos. Tuvieron miedo, los padres tuvieron miedo cuando escucharon la voz de Dios, hasta el punto que le dijeron a Moisés, tú sube al monte, porque escuchar la voz de Dios da miedo, básicamente es lo que dijeron. Pero eso es para enseñarnos, para mostrarnos de que no solamente porque creciste en una iglesia cristiana, tus padres fueron cristianos, o de que ya me bauticé, o yo proclamé a Jesús en la iglesia y me paré enfrente y recibí a Jesús. Todavía te puedes perder la bendición de escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante dejar la religión a un lado, hacerla a un lado, las tradiciones. Lo más importante es que escuches la voz de Dios. Y la forma que lo vas a hacer es en su palabra. Esa es la mayor manera que vas a escuchar la voz de Dios. Es en palabra. Es en su palabra. Vamos a continuar. Versículo 38 dice, y su palabra no tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él me envió. Al rechazar a Jesús, rechazaron al Padre. Creo que eso lo sabemos todos aquí. Eso es muy obvio.
Entonces, al rechazar a Jesús, rechazaron al Padre y juntamente rechazaron las Escrituras, porque ambos testifican de Jesús. Fueron hallados culpables por ambos, el Padre y las Escrituras. Y eran culpables porque conocían las Escrituras, mas no creían y permanecían en ellas. Si ellos hubieran permanecido en las Escrituras de la manera que Dios lo diseñó, ellos hubieran visto la verdad de quién es Jesús. El Espíritu Santo les hubiera revelado quién es el Hijo de Dios. Pues sabemos que eso es obvio, que es Jesús. Pero ellos se perdieron esa bendición, porque no estaban dispuestos a dejar su religión, sus tradiciones. Continuamos en el 39. Dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro que hay vida en la palabra de Dios. En Hebreos es bien claro que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creo que es Hebreos o Timoteo, no me acuerdo, pero no de la manera que ellos pensaban. No hay vida de la manera que ellos la buscaban, de la forma de religión. Sin duda hay poder en el Evangelio de Jesucristo, y es la razón por que nosotros estamos aquí, porque el Señor a través de su Evangelio tocó nuestros corazones. De una manera u otra, nuestra experiencia puede ser un poquito diferente, pero empezó porque escuchamos a alguien predicar, escuchamos a alguien leer, o a lo mejor nosotros llegamos a leer nosotros propios el Evangelio. Pero el punto es de que si lo leímos nosotros mismos o escuchamos, todo fue a través de la palabra de Dios. Entonces, sin duda que hay poder en el Evangelio, hay poder en la palabra de Dios. Pero de la manera que ellos lo estaban haciendo, ahí es donde cambian las cosas. Ellos amaban a Dios y también amaban las Escrituras. Pero otra vez, ellos lo estaban haciendo de una manera religiosa, a su propia manera, tratando de moldear a Dios a su imagen. Y eso lo podemos ver claramente cuando Jesús sana en el día de reposo. Eso no era prohibido. Les dijo Jesús, les sacó Escritura y les dijo, no está prohibido hacer el bien en el día de reposo. Les dijo, ustedes están mal en esto. Pero tomaron las tradiciones de los ancianos, de sus padres, y le hicieron en una religión. Ellos tenían las Escrituras y las conocían, incluyendo las profecías. Viendo las profecías que hablan de Jesús, que vemos en Mateo 2, vamos a ver del versículo 2 al 5, que dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y todo Jerusalén con él. El 4 dice, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. El 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos sabían, conocían las profecías del Mesías. Eso
para darnos cuenta que tan cercas estaban del Mesías, que sabían exactamente, sabían las profecías, dónde iba a nacer. Qué gran bendición, qué privilegio, qué honor. Pero como hemos visto y como vamos a seguir viendo, se perdieron la bendición de conocer al Mesías. Todo por no dejar la religión a un lado y todo por no dejar las tradiciones a un lado. Las pusieron sobre la palabra de Dios. Le dieron más importancia a otras cosas. Otra vez a la religión y a las tradiciones. Le dieron más importancia a ellas que a la palabra de Dios. Y creo que es bien obvio que el problema es de que la palabra no tomó raíz en sus corazones. Era simplemente una religión para ellos. Ellos creían que la vida eterna estaba en seguir la ley. Pero otra vez la palabra de Dios no penetró sus corazones. Y no es de que la ley no es sagrada, que no es útil. Pablo nos enseña que en la ley no hay salvación. No nos salva. Más bien nos dice y nos enseña, nos instruye de que la ley es una guía a Jesús. Y Él es el quien provee la vida eterna. No hay otro camino. Pero qué triste, ¿verdad? Que sabían las profecías, conocían dónde iba a nacer el Mesías. Y todavía se perdieron la bendición de conocerlo. Vamos a continuar el versículo 40 que dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, El conocimiento no lo es todo. Puede ser que conozcas toda la Biblia. Puede ser que conozcas toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y todavía terminar en el camino de la condenación. El conocimiento no lo es todo. Pero si te das cuenta, es todo lo contrario cuando vienes a Cristo en fe. Cuando vienes a Cristo en fe, te das cuenta en realidad quién eres. Te das cuenta de que todas tus obras, todos tus esfuerzos no te sirven para nada. No te sirven para la fe, para la salvación más bien. Porque sí te sirven, pero no para lo más importante en la vida. La cruz no te da lugar para la vanagloria, de jactar, de darte la gloria a ti mismo, de decir que yo puedo por mis obras, yo puedo solo. Y esa es la razón porque cuando tú vienes a Cristo en fe, es lo más poderoso que puede pasar en la vida de alguna persona. Porque yo he conocido hermanos, y lo he dicho antes, he conocido a unos hermanos de que el conocimiento que tenían, los conocía. ¿Qué conocimiento tenían? Te podían debatir de todo. Y siempre iba a ellos, los usaba, pues sí, usaba su conocimiento para aprender más yo. Pero cuando los escuchabas hablar de sus vidas, escuchabas de que andaban chismeando, estaban diciendo cosas del pastor y decían esto y actuaban como el mundo. La palabra no tomó raíz. Y todo esto para decir, el conocimiento no lo es todo. Regresando a los judíos, tantos testigos y todavía rehúsan creer.
Vamos a ver el versículo 41 que dice, no recibo gloria de los hombres. Jesús no necesitaba que ellos creyeran en Él. No era una necesidad. Él no tenía necesidad de nadie, incluyendo a los judíos, los líderes judíos. Y no es de que Él estaba rogando. No hay que confundirnos, no estaba haciendo esto. No les estaba diciendo, únete a mi equipo porque necesito tu conocimiento, necesito tu reputación, No, Él no necesitaba de nadie, incluyendo a los líderes judíos. Pero más bien, Él muestra su amor hacia ellos al tomarse el tiempo y de predicarles las buenas nuevas, al decirles quién es Él. Y si se acuerdan, Él está hablando su lenguaje, Él está hablando de la manera que ellos puedan entender. Porque les está hablando del Antiguo Testamento, les está hablando de la ley, les está hablando, y como vamos a ver, de Moisés, de las Escrituras, del Padre, de Juan el Bautista. Todo esto ellos conocían las Escrituras, ellos miraban, conocían esto. Entonces no es de que no entendían, más bien rehusaban creer. Y otra vez demostró su amor por sus almas. Él no tenía obligación de hacer esto, porque otra vez ellos tenían las Escrituras. Él no tenía obligación, pero se tomó el tiempo de hablar con ellos para demostrarles quién es Él y de que no hay otro camino, la salvación, solamente a través de Él. Vamos a continuar el versículo 42, dice, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13? Es un capítulo del amor que nos demuestra cómo se ve el amor en lo práctico. Que nos dice el capítulo 3 en 1 Corintios, dice que si no tengo amor, básicamente es lo que dice, si lo puedo hacer en resumen, dice, si no tengo amor, de nada me sirve que hable en lenguas, de que tenga el don de sanar, que tenga todos estos dones, que pueda mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve. Es básicamente un resumen del capítulo 13 de 1 Corintios. Y aquí vemos que el amor que ellos tenían hacia Dios era un amor superficial. Tenían la palabra de Dios en su mente, pero no llegó a sus corazones y no transformó sus corazones. Y otra vez la gran importancia de que no te enfoques en el conocimiento, pero más bien enfócate de lo poco que sabes, que tome raíz en tu corazón, que transforme tu mente, como nos dice Romanos. La importancia de todo esto, no te enfoques en el conocimiento, más bien enfócate y pídele, ruégale al Señor que transforme tu mente. Y como nos dice Isaías o Jeremías, que nos dice el Antiguo Testamento, transforme nuestro corazón, que nos quite nuestro corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne. Y eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en tu vida. Pero otra vez tienes que estar dispuesto a dejar tus tradiciones, lo que tú piensas acerca de Dios. A lo mejor está bien, a lo mejor no. Y si está mal, si está incorrecto los pensamientos que tienes acerca de Dios, filtrarlos a través de la palabra de Dios y dejar eso atrás, enfocarte en la verdad de Dios para que Él transforme tu corazón. Vamos a continuar el versículo 43 que dice, yo no he venido
yo he venido en nombre de mi Padre y no recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirás. Y lo único que se me viene a mi mente es referencia al anticristo. Vamos a verlo brevemente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver el 3 al 4. Que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que si se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y el hecho que ellos rechazaron a Jesús los dejó vulnerables a la decepción, los dejó abiertos a la decepción. Y los israelitas hasta el día de hoy, la mayoría, no todos, porque he conocido a algunos judíos, he tenido la gran bendición de conocer a judíos, de que aman a Jesús, que Jesús es su Salvador. Pero la mayoría, hasta el día de hoy, se encuentran en esta misma situación, donde han rechazado a Jesús como el Mesías. Y como vimos, eso está por venir. En 2 Tesalonicenses, eso está por venir. Y si lees Apocalipsis también puedes ver la decepción que va a venir a los judíos. Porque ellos todavía están esperando la venida del Mesías. Pero al rechazar a Jesús, otra vez vulnerables a la decepción. Pero el Señor tiene un plan específico para ellos. Y va a llegar el día donde ellos lo van a reconocer como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Tenemos algunos versículos aquí. En Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, y se lamentarán por él. Ay, disculpen. Como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y luego en Mateo 23:39 dice: porque os digo que desde ahora en adelante no me veráis más hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está por venir. Y como vemos también en Filipenses 2:11, dice: y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Y esto incluye también a los judíos. Ellos van a llegar a reconocer a Jesús, que Él era el Mesías que ellos buscaban. Y como nos dice Zacarías, si lo apuntas ahí lo puedes leer después, que van a lamentar. Y como dice también Mateo, cuando vean que Él es el Hijo de Dios, van a llorar amargamente, dice la Escritura, que van a llorar de una manera amargamente. Vamos a continuar en el 44. ¿Cómo podéis creer cuando recibes gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Uno de los grandes errores de los judíos era su orgullo, la vanagloria.
Su orgullo los llevó a anhelar recibir gloria del hombre. Gloria y honra de sus compañeros es lo que ellos querían recibir. Y es lo que ellos buscaban. Hay un gran peligro cuando el hombre espera ser honrado por el hombre. Y es muy difícil mantenerse enfocado en Dios. Y yo diría, personalmente, yo lo he experimentado un poquito, y yo diría que es imposible agradar a Dios y enfocarte en Dios cuando estás recibiendo o esperas recibir crédito, gloria del hombre. Su motivo era, otra vez, recibir gloria de sus compañeros. Su motivo no era recibir gloria de Dios. Buscaban recibir crédito y honra por seguir la ley. Querían ser reconocidos. Y por eso, si leemos Mateo, creo que es el 23 o el 24, es cuando Jesús les dice que son unos hipócritas. Y le dice a la gente, todo lo que ellos enseñan y digan, eso hacéis, hagan eso, está bien, es lo que ellos enseñan. Pero les dice, mas no hagan como ellos hacen. Y otra vez ellos buscaban recibir crédito y honra por seguir la ley. Y no estaban dispuestos a dejar su honra, su gloria. Y al final perecer. Y todo esto para decir que el orgullo es algo muy peligroso para el hombre. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo y cómo exaltar a sus hijos. Y es lo que vemos en Santiago 4:10. Dice, humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Este versículo es muy especial para mí porque es algo que el Señor me ha enseñado de exactamente eso, que no busque la gloria del hombre, no busque recibir crédito. Si haces algo y nadie te reconoce, está bien. Tú sabes que tu Padre te está viendo, tú sabes que tu Padre te miró, tu Padre celestial. Ve tus obras, que eso sea suficiente. Y otra vez este versículo es muy especial porque el Señor me ha tenido que enseñar un poquito más fuerte de lo normal, de lo que me gustaría a mí. Pero Él me enseñó algo muy importante. El Señor me ha mostrado que tengo que ser honesto y transparente en el misterio que Él me ha confiado. Y pues obviamente es este ministerio aquí, de pastorear. Honesto y transparente es lo que el Señor me ha dicho. Pero también obvio, ¿verdad? Es algo creo que es obvio, es usando sabiduría. No voy a sacar todos mis trapos aquí para todo el mundo que escuche en internet o que ustedes escuchen. Pero buscar la humildad. Y como les he dicho a ustedes y se los digo otra vez, el orgullo es con lo que yo más batallo. Pero otra vez el Señor me ha estado mostrando, me ha estado enseñando cómo se ve la humildad. Y el perfecto ejemplo lo encontramos en Jesús. También me ha mostrado que la humildad es muy importante. Que el Señor quiere que sus siervos sean humildes. Y es tan importante que nos enseñe otra vez, como nos ha dicho, con ejemplo. En Jesús no encontramos otro ejemplo mejor.
Y te animo a que leas los proverbios. Son 31. Los proverbios y vas a ver la importancia de la humildad. Él está dispuesto a humillar a sus hijos, de nosotros, al fin de que maduren. Si es que nosotros no aplicamos lo que nos dice Santiago 4:10. Y no te preocupes cómo lo va a hacer Dios, no te preocupes cómo lo va a exaltar Dios, porque yo ya hice mi parte, me humillé ante el Señor en su presencia. Y ahora, cómo me va a exaltar el Señor? No te preocupes de eso. Él sabe cómo hacerlo y Él te conoce mejor de que tú te conoces a ti mismo. Él lo va a hacer de una manera especial y no la va a hacer de una manera de que te va a hacer un hijo mal agradecido. Todo lo contrario. Vamos a continuar el versículo 45 que dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Esta declaración sin duda les dolió. ¿Alguna vez te han pegado? ¿Te han dado un manotazo, una cachetada o algo así? De que no solamente te duele en ese instante, pero que te sigue ardiendo después. Yo tuve una hermana mayor. Tengo una hermana mayor. Entonces, me peleaba con mi hermano. Y una vez, nunca se me va a olvidar eso. Una de esas, estábamos peleando con mi hermano. Y me dio un manotazo en la espalda. Y me dejó ahí la mano marcada porque no tenía camiseta. Pero cómo me ardió. Ni me acuerdo cuánto tiempo fue, como unos 30 minutos de que estuvo ardiendo. Es algo así similar. Que Jesús les dice: tanto respeto que le tienes a Moisés, lo tienes casi en un altar. Él, al quien le tienes mucho respeto, Él es el quien los acusa. Él es quien testifica contra ustedes. Y sin duda Moisés es una figura tremenda para los judíos. Y esto sin duda les dolió y les ardió. La ley nunca fue diseñada para salvar. Como nos dicen Romanos, como vemos en Hebreos, nos enseña esto, que la ley es una guía, son sombras, es una sombra de cosas mejores por venir, que se cumple en Jesús. La ley nos revela quiénes somos en realidad. Nos demuestra de que somos pecadores en necesidad de un Salvador. La ley nos lleva a la cruz y en la cruz hay perdón de pecados para la gloria del Padre. Vamos a continuar el versículo 46. Dice: porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. No puede ser más claro que esto. En Deuteronomio 18:15, lo hemos visto antes, vamos a verlo otra vez. Dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. También la serpiente. En Números 21, versículos 8 al 9 dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Otra vez una sombra, como vemos en Juan capítulo 3, lo vimos en Juan capítulo 3. Juan hace referencia a estos versículos. También en la roca, en Números 20, versículo 8 dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña de su agua así sacarás para que ellos sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Primera de Corintios 10:14 nos explica y nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Otra vez sombras, y luego creo que la más obvia y la más importante de todas la encontramos en Éxodos 12, versículo 5 al 7. Dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. ¿Los apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras? Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El 7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y para resumir todo, en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Moisés habló acerca de Jesús. Todos estos los versículos que vemos, una sombra de cosas mejores que venir, como dice Hebreos. Y eso fue que todo apuntó a Jesús. Lucas 24:27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se tomó el tiempo de explicarles, pero todavía se perdieron la bendición. Vamos a ver el versículo 47 y vamos a terminar. Pero sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y luego en Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Tantos testigos y aún no estaban dispuestos en creer, no estaban dispuestos a dejar su religión, sus tradiciones. Vamos a ver los testigos. Tenemos, obvio, como les he dicho, el más importante creo que es siendo el Padre. El número 1. Tenemos Juan el Bautista a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de Juan el Bautista. Las obras de Jesús.
las Escrituras, Moisés, todos estos testigos, y muchos de ellos la conocían, ellos conocían las Escrituras, ellos conocían Moisés, sin duda ellos sabían que el Espíritu Santo existía porque vemos en David. Y sin duda ellos conocían quién era el Padre. Sabían las profecías acerca de Juan el Bautista y escucharon lo que Juan el Bautista predicaba. Y vieron las obras de Jesús. Todos estos testigos y rehusaron de creer en Jesús. Dijeron, no, nuestras tradiciones, nuestra religión, lo que conocemos. Y yo entiendo que el cambio es difícil. A nadie nos gusta el cambio. Como que lo odiamos, más bien como que odiamos que nuestras vidas empiezan a cambiar. No nos gusta. Pero cuando se trata de la salvación, algo que es tan importante, ¿tú crees que no vale la pena cambiar cosas o entregar tu vida o hacer cambios? Claro que vale la pena, pero ellos no estaban dispuestos. Hay 3 lecciones y creo pues, hay muchas más lecciones que podemos aprender de estos versículos, pero yo encontré 3. Primera, permite que la palabra de Dios tome raíz en tu corazón. El conocimiento no lo es todo. Segunda, ven a la presencia del Señor en humildad. No te preocupes cómo te va a exaltar Dios. Él no es hombre para mentir. Vale la pena esperar a que como lo habíamos dicho, en su sabiduría infinita, Él sabe cómo exaltarte. Y vale la pena esperar. Y tercera, no te apures si no recibes crédito o honra por lo que haces. Todo lo que haces, hazlo para el Señor, para su gloria. Él conoce tus obras, Él conoce tu corazón. No te preocupes de que no tomes crédito. El Señor sí lo ha visto, ve las obras que has hecho para su gloria. Y el resultado de esto será de que vas a escuchar su voz. Ese es el resultado. Y vas a conocer a Dios de una manera muy especial, una manera muy íntima. Entonces, otra vez más, permite que la palabra de Dios tome raíz en tu corazón. No te enfoques en el conocimiento. Humíllate, como dice Santiago capítulo 4, versículo 10. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Y tercero, otra vez, no te apures si no recibes crédito o honra, con que tus obras glorifiquen al Padre. Que eso te baste a ti. Vamos a orar. Vamos a tomar comunión después. Brevemente. Señor, te damos gracias otra vez. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que sigue obrando en nosotros. Y eso es lo que queremos, Señor. Tu palabra siga transformando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, al fin de que traigamos gloria al Padre. Ayúdanos, Señor, con lo que vimos esta tarde y vemos el resultado de las decisiones que hacemos, que si nos enfocamos en las obras que otros tomen crédito, vemos las consecuencias de los fariseos, de
No queremos terminar así, Señor. Más bien, queremos seguir el ejemplo, el perfecto ejemplo, Señor, que tú nos has dado en Jesucristo. Y como dice Filipenses, que tú siendo Dios, te hiciste, te humillaste en la forma de hombre y fuiste obediente hasta la muerte, Señor. Eso es lo que queremos buscar. No queremos buscar vanagloria. Ayúdanos con esto, Señor. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén.